Dios te bendiga en este día, un día bendecido. Te hablan los pastores Giovanni Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. En tu programa Dios me hablará en 30 minutos. Hoy tenemos un tema tremendo, un tema que va a bendecir nuestra vida. Y el título de este día es: Satanás le tiene miedo a la sangre de Cristo. Cada vez que vamos a la escritura vamos a descubrir misterio. La palabra misterio es lo oculto de Dios. En el principio Dios creó al mundo y creó al hombre y lo creó para que tuviera comunión con él. Desde el principio el Eterno ha querido tener comunión con nosotros. Por eso es que vemos que después de Adán y Eva, Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo para tener comunión con el pueblo. Es interesante en el ahora. Es un plan divino del Dios eterno, tener comunión con nosotros. Y la idea era que caminaremos delante de Dios y no muriéramos. Esa era la idea, es decir, que fuera eterno. La idea era que se multiplicara y se llenara la tierra y ejerciera dominio sobre ella. Porque recuerden que Dios crea el hombre, pero no para el pecado. Nosotros no fuimos creados para el pecado, pero vino alguien llamado Satanás y vino a torcer, vino a dañar el plan divino, lo que Dios había hecho y lo que Dios había establecido. Pero todo se rompió. Sabemos cuando vamos a la escritura por la desobediencia. La desobediencia en nuestra vida lo que va a traer es destrucción y una desconexión con Dios. Lo voy a repetir. La desobediencia en nuestra vida va a traer destrucción y va a traer algo que te va a separar, nos va a separar del Dios eterno de la gloria. Entonces, cuando desobedecemos al Padre, entonces va a venir también la rebelión, y eso fue lo que sucedió en el Edén. Al separarse de Dios, al desobedecer a Dios, entonces vino una rebelión y perdimos la comunión con Él. La palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice, y a los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. Todo el que recibe a Dios es hijo de Dios. El que no recibe a Dios solamente va a ser creación de Dios, que fuiste creado por Él, fuimos creados por Él. Ahora bien, entonces entre la raza humana y la muerte y todas las consecuencias que hoy en día vemos enfermedad, vemos esclavitud, vemos opresión, etcétera. Y el hombre fue echado fuera del paraíso. ¿Por qué el hombre fue echado fuera del paraíso? Por la desobediencia, y la desobediencia lo que hizo fue que trajo rebeldía. Ahora bien, cuando el hombre peca, obtiene como consecuencia la muerte. La palabra lo dice claro en el libro de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Quiero que ponga atención en este programa, que ha sido una bendición desde que empezamos. Dios me hablará en 30 minutos. Ojo con esto: el Señor Jesús pagó un precio por nosotros, por todos los pecadores, con su propia sangre, cuando murió en la cruz del Calvario. Muchas personas no saben el poder que hay en la sangre de Jesús. Por eso le puse el tópico que estamos empezando en este día: lo único que Satanás le tiene miedo es a la sangre de Cristo. Ustedes pueden ver los brujos. Los brujos usan sangre de gallo, usan sangre de gato, usan sangre de tortuga, no sé qué animales más ellos usan sangre, porque los satanistas, los demonios, ellos lo que copian. Pero usted y yo fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre del Cordero. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 53 que por su llaga, por su herida, nosotros somos sanos. Por eso tenemos que aprender y a usar la sangre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero.
En una ocasión me pasó algo tremendo a mí en mi principio cuando vengo a Jesús, un demonio manifestado y tenía miedo y no sabía cómo enfrentar el espíritu y lo único que me salió de la boca fue la sangre de Jesús y el demonio hizo y se sumergió. No tenía la autoridad para echarlo, no ejercía todavía esa autoridad para echarlo fuera, pero apliqué la sangre de Jesús. Entonces esto fue lo que hizo posible para nosotros que fuésemos uno con Dios. En este día lo que quiero decirle que se entiende que al mencionar la sangre de Cristo se hace una referencia a la muerte expiatoria. Escucha bien, cuando decretamos en la antigüedad, ellos usaban cordero, ellos usaban el holocausto, ellos usaban las ovejas, por eso había derramamiento de sangre, por eso el altar estaba encendido todo el tiempo, porque la gente lo que llevaba un animal para que su pecado fueran perdonados y fueran limpiados. Por eso que Dios en el Edén hace el primer sacrificio, le pone pieles a Adán y a Eva cuando pecan, porque ellos se pusieron delantales de hoja y hace el primer sacrificio, lo hace de sangre en la cruz. Cristo representa el cordero y el Padre en Génesis ya estaba haciendo lo que venía a representar Cristo. Por eso también vemos que cuando el Señor lo cubre en el Edén con pieles, me imagino, no lo dice la Biblia, me imagino que la sangre lo chorreaba, hace el primer sacrificio. Por eso vemos también a Moisés que pone tinteles con hisopo en la puerta cuando venía el ángel de la muerte para que no entrara a las casas de los israelitas. Eso era todo profético. Por eso el Viejo Testamento es la sombra. El antiguo pacto, el antiguo testamento es la sombra y Cristo es la sustancia que usted y yo tenemos en el ahora. Ahora bien, una referencia a su muerte, la expiatoria, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Pastor Giovanni, ¿dónde encontramos esto? Vamos al libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 9, por favor, rapidito ahí donde está en tu casa o si está en tu empleo, si tiene un momentico ahora que está escuchando esta palabra bendecida. Dios me hablará en 30 minutos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 9 y verso 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, cuando usted y yo venimos al reino, que nacimos de nuevo, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron perdonados. Inconverso que me está escuchando, que me está viendo ahí, que está de visita en esa casa, hoy es el día, si no ha recibido a Jesús, de recibirlo. Automáticamente, cuando yo recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador, todos mis pecados son perdonados, todo, absolutamente todo. Entonces, cuando mis pecados son perdonados, yo nací de nuevo. Por eso es que el apóstol Pablo escribe que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y yo la hago nueva, dice el apóstol Pablo a través de la Escritura. Ahora bien, por la cual se logra la reconciliación de los hombres con Dios, es la muerte que establece la paz con Dios y hace posible la comunión con el Padre. Nadie que venga a Jesús no puede ser perdonado ni puede ser limpiado. Por eso hay un precio que pagar. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Por qué la iglesia tiene poder? Hice una serie, creo que la autoridad de un guerrero espiritual, cómo Dios estableció y nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y cómo los demonios tiemblan a la sangre de Jesús. Nosotros tenemos que aplicar la sangre, no la sangre de macho cabrío, no la sangre de gallo, ni la sangre de tortuga, ni ningún tipo de sangre, sino la sangre, que la sangre de Jesús te reprenda, que la sangre de Cristo te reprenda. Entonces es por la muerte expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario que el hombre puede obtener perdón de los pecados, limpieza de su alma y entrada a la presencia de Dios. El pecador
no puede experimentar la presencia de Dios. Nosotros los seres humanos fuimos diseñados para vivir en la presencia de Dios en el Edén, en un Edén como estaban Adán y Eva en el Edén, que Dios tenía comunión con el hombre. Lo que pasa es, ¿por qué cuando estamos en el mundo no podemos tener comunión con Dios? Porque estamos separados de Dios, porque Dios no es pecado. Pecado es Lucifer, la serpiente antigua, lo que siempre está con la tentación para que nosotros practiquemos el pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado lo que hace es que me separa de Dios, y la sangre me une a Dios. Te lo voy a repetir, está bueno como para hacer una frase y subir a tu Instagram. El pecado me separa de Dios, y la sangre de Cristo lo que hace es que me une a Dios. Entonces, en esta noche yo vengo a decirte, la sangre del Señor Jesús en nuestra vida significa que ya no somos enemigos, sino que somos amigo de Dios, somos su hijo. Mira lo que dice esta bendita palabra en el libro de Juan, capítulo 20 y verso 17. Vamos al libro de Juan, capítulo 20 y verso 17. Todas las respuestas están aquí en la palabra de Dios. Mire esto, por favor. Juan capítulo 20 y verso 17. Dice la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta es una palabra poderosa que encontramos en este libro. El poder de la sangre. No me toque porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Le está diciendo: mas ves a mi hermano y dile que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es interesante lo que acabamos de ver aquí. Por medio de la fe nosotros aceptamos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nuestro Señor Jesús dio su vida. ¿Para qué? Para pagar la deuda. ¿Qué deuda, mi pastor? La deuda del pecado. ¿Sabe los pecados que nosotros hacíamos? ¿Sabe lo que practicábamos allá afuera? Este pastor que le está hablando estaba atado. ¿Sabe lo que usted llevar atadura por 33 años, por 20 años, por 25 años, por 40 años? No sé cuántos años usted lleva atado. En el momento que se recibe a Jesús, va a ser limpiado, y cuando ya no practica pecado, entonces puede aplicar la sangre de Jesús. ¿Cómo puedo aplicar la sangre de Jesús? Porque vive sometido a aquel que te compró y aquel que nos llamó. Ojo con eso. Toda nuestra deuda fueron limpiadas, fueron pagadas. Eso se llama redención. ¿Y qué es la redención? La redención implica un pago para librar a alguien que pagó por mí. Yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús, va a haber una unción que se va a desatar en este día, que fuimos comprados a precio de sangre. Y que hay una deuda que fue saldada, hay una deuda que fue pagada. Y dice que la redención del hombre enfatiza la compra de un esclavo de su antiguo dueño, el pecado, como y de modo que está libre para ser nuevo. Yo soy nuevo, ya yo soy libre. Por eso la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Pero hay algo tremendo aquí en la escritura. Sabe que estamos citando la escritura. Dios no quiere ser enemigo del hombre. Dios quiere ser amigo del hombre. Desde el principio quiere tener una amistad con el hombre. Dios quiere tener una amistad contigo. Dios quiere ser tu amigo. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 6. Vamos a Éxodo capítulo 6 y verso 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esta escritura son una bendición para nuestra vida. Dice el Padre: por tanto dirá a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de la tarea
pesada de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré. Mire lo que dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Fuimos redimidos. Y dice, lo redimiré, lo libré. Cuando nosotros estamos en el pecado, tenemos un amo. Y ese amo es dueño que se llama Satanás. Ojo con esto. Mire lo que el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 y verso 13. Vamos rapidito, por favor, a Gálatas. Está aquí en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas, capítulo 3 y verso 13. Dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió al él liberar el pueblo de Israel, que estaban 400 años esclavizados por la mano fuerte del faraón. Los redimió. ¿Qué fue? Lo liberó. Por eso, si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Ojo con esto. El Padre dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús, que si todavía estaba en esclavitud, que si todavía estaba en maldición, ¿por qué? Porque Él te compró, te redimió. Él es nuestro dueño. Dios mío, siento una presencia. Le dije que algo iba a ocurrir en tu programa. Dios me hablará en 30 minutos. Quiero decirte por el poder de la sangre del Cordero que hay un misterio aquí. ¿Cuál es el misterio que hay aquí? Que si estamos con Cristo y no practicamos ningún tipo de pecado, usted tiene autoridad sobre el diablo. Usted tiene autoridad sobre la enfermedad. Usted tiene autoridad sobre personas que están atadas, que están en el cautiverio. En el nombre de Jesús, usted tiene la autoridad y aplique la sangre del Cordero. Ahora bien, ¿por qué? Yo no puedo seguir más ahí bajo la maldición, porque le acabo de leer que todo el que es colgado en un madero es maldito. O sea, que de mis ancestros jamás, toda maldición que yo arrastro de mi vida pasada, mi vida antigua, mi vida vieja, todo fue clavado en la cruz del Calvario. Si viene un hijo de Satanás a acusarte por lo que usted hacía en el pasado, no te deje acusar, porque usted fue comprado y usted tiene la autoridad, tiene legalidad sobre Satanás y los demonios, y no reciba ninguna palabra de maldición. Ahora, si practico pecado después que ya yo fui redimido, que fui comprado, entonces el diablo vuelve y me engancha a la maldición. Por eso es que vemos gente dentro de la congregación que son benditos, y vemos otro grupo que fueron liberados, que no viven bajo el yugo del diablo, bajo el yugo de Faraón, que no viven bajo el cautiverio de Satanás. ¿Por qué? Porque no practicamos pecado, porque fuimos limpiados. Entonces, como yo vivo bajo esa sangre, cubierto por esa sangre, y vivo sujetado bajo el nombre de Jesús, entonces yo puedo usar y aplicar el poder de la sangre de Cristo, por lo cual los demonios tiemblan. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 21 y verso 23. Mire lo que dice el Padre aquí en esta escritura. Dice: no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por hereda. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo que dice Deuteronomio. Por eso quiero decirte que está bajo la gracia, está bajo la bendición de Dios. Jamás. Hay una esencia del Padre en cada programa. La unción, la gloria se va a manifestar. De hecho, tu cuerpo está siendo tocado. Tú que estás descarriado, que me está viendo por primera vez, viene el poder
poder de la sangre, cuando usted pide perdón, cuando usted se arrepiente, toda maldición queda atrás. Yo vengo a decirte en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, la muerte expiatoria del Señor Jesús es el precio, rescate para librar del pecado a la humanidad. Hay algo en la esfera, hay algo en la atmósfera. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 18, se está llenando tu casa de la unción, se está llenando tu casa de la gloria del primogénito del Padre. Dice Primera de Pedro capítulo 1 y verso 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. No reciba palabra de intimidación, no reciba palabra de tu familia, no reciba palabra de tus amigos. Yo no puedo detenerme cuando cae la unción, cuando cae la presencia del león. Esta palabra te está liberando en el ahora, esta palabra en el momento que está cayendo sobre ti, que eres la tierra, y la palabra es la semilla, que es la incorruptible. Te está diciendo el apóstol Pedro. ¿Quién más que el apóstol Pedro puede desatarte esta palabra? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Por eso fuiste limpiado, Dios mío, siento al Padre y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice, y mediante el cual creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Siento que hay un new beginning para ti. Siento que hay un nuevo comienzo para ti. Es el tiempo de surrender, es el tiempo de rendirte, es el tiempo de decir, ya yo no puedo más con este pecado, ya yo no puedo más con esta atadura, ya yo no puedo más con esto que me asedia, no puedo más con esta depresión, con esta ansiedad, con esta tristeza, con este pasado. Dios no es un Dios de pasado. Dios es un Dios de un futuro brillante que Él tiene para contigo. Así te dice el Padre. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de nosotros. Y casi termino, pero quiero decirte que tú puedes ser de gran bendición de compartir este programa con alguien que necesita escuchar una palabra. Dios me hablará en 30 minutos. Dile a alguien, mira, me encontré con un pastor que me enseñó que yo puedo aplicar la sangre de Cristo, que los demonios, Satanás, la gente que practican brujería, hechicería, ocultismo, espiritismo, le tiemblan a la sangre de Jesús. Quiero decirte en esta noche que el Cordero Inmolado, ese el que está aquí, ese es el que yo predico por más de una década. Ese es el que le enseñamos a la gente. Y el Espíritu, el Paracleto, que él es el que está aquí en la tierra. El Espíritu me convence y me lleva a Cristo. Y Cristo lo que hace es que me limpia de pecado. Y cuando Cristo me limpia de pecado, entonces me lleva al Padre. Mira cómo opera la Trinidad. Este es el misterio de la Trinidad que muchos no lo entienden. El Espíritu Santo es el que me convence de pecado y Él me lleva a Jesús. Al el Espíritu convencerme, me lleva a Cristo, y Cristo es el que me limpia, el que me redime, el que está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que si el Hijo usted no lo recibe, por eso es que Él dice en su bendita palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. No es a través de María, no es a través de la Santa Muerte, no es a través del niño de Antocha, no es a través del niño divino, no es a través del corazón de Jesús. Muchas personas están perdidas en la humanidad, son idólatras. Ningún santo murió por ti murió Cristo. Tú no puedes reprender un demonio con una cruz, porque Él no está en la cruz. Y
tumba está vacía. ¿Por qué el evangelio del reino tiene poder? El evangelio del reino tiene poder por la resurrección de Jesús. Él no se quedó en la tumba. No, Él no se quedó en la cruz. Él resucitó al tercer día. Y mira lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5 y verso 9. Esto es impresionante. Apocalipsis 5, por favor. Vamos rapidito ahí en casa, pero quiero soltarte que comparta esta transmisión, este programa con alguien que va a ser de gran bendición, porque la gente ahora mismo está deprimida, la gente está abatida, la gente anda con miedo, la gente no encuentra qué hacer con su vida. Es más, te digo algo, hay seres humanos que ni saben para qué nacieron, ni saben cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos. ¿Por qué? Porque no quieren darse la oportunidad. Ellos creen que cuando le dicen recibe a Jesús, le están diciendo como que es una secta, como que es una religión. No, recibí a Jesús es una relación con el Padre. Dice Apocalipsis capítulo 5 y verso 9. Mira lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice el 10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando yo encuentro esta palabra, quedo sin cabeza, pero la tengo. Es un decir, me voló la cabeza. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Por eso hay mucha gente que están perdido legalista. Dice que el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad, hermano? Lo que hace es que al yo recibir a Jesús y dejar de pecar, claro que tengo que prosperarme. Porque lo que gastaba en drogas, lo que gastaba en casino, lo que gastaba en cigarrillo, lo que gastaba en alcohol, ya tú no lo gastas. Ahora vive una vida bendecida. Ahora vive una vida consagrada. Ahora vive una vida para el Padre. Di que el evangelio de la prosperidad. ¿Quién te dijo que evangelio de la prosperidad? Lo que pasa es que yo tengo que prosperar a recibir a Jesús. Porque Él no conoce lo que es pecado. Por eso es que Él bendice el hombre en el Edén. ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la codicia? ¿Por qué la avaricia? Porque no tienen a Jesús. Está codiciando lo que tiene el otro. Por eso que la palabra de Dios dice en el libro de Juan que el enemigo viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Y Cristo viene a darte vida y te la viene a dar en abundancia. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, mire, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Soy rico en el alma, soy próspero en el alma, no estoy enemistado con nadie, no tengo envidia de nadie, me acuesto en paz, me levanto en paz. Es impresionante y por eso el mundo está como está, porque ellos dicen que conocen a Jesús, que conocen a Dios. El que conoce a Dios no practica el pecado. El que conoce a Jesús no practica el pecado. El que tiene un encuentro con el Padre no practica el pecado. Nos vamos a encontrar poco con esta palabra, como con programas como esto. La gente está cogiendo un evangelio, ¿cómo decirlo?, demasiado liviano. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y todo lo que tenemos que enseñar, lo tenemos que enseñar por la bendita palabra. Que cada palabra que salga de nuestra boca esté sustentada en algo. El tema, el tópico que te estoy diciendo, lo único que Satanás le tiene miedo es al poder de la sangre de Cristo. Y yo quiero decirte que la brujería que practicaste, que el baño que te diste, que la toma que tienes dentro, si quieres visita nuestra congregación, se llama Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Hay un poder sobrenatural. Yo no genero poder, ni tengo poder, ni la pastora Sonia tampoco. Ahora algo sí tengo que decirte. Pedro y Juan levantaron un paralítico y ellos lo que dijeron: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. ¿Qué es lo que te doy? Cristo que vive en mí, el Espíritu Santo. De hecho, Jesús dijo: en mi nombre ustedes harán cosas mayores que la que yo hice. Y yo quiero que tú seas de gran bendición. Lo que por gracia recibo, por gracia lo tengo que dar. A lo mejor venga una segunda parte de este programa. El programa anterior hubo una segunda parte, creo que primera parte, segunda parte, no recuerdo si hubo una tercera parte, pero cada vez más estamos creciendo
estamos siendo empoderados. Hay un beneficio de recibir a Jesús. Y antes de cerrar, quiero presentarte a Jesús. Esa es mi pasión. Date la oportunidad. Si te apartaste, te descarriaste, está en drogas, en lo que tú tengas. Mira, a lo mejor tú tengas el cigarrillo en la mano ahora mismo, pero Él te va a recibir. Y cuando caiga el poder de la sangre en tu vida ahora mismo, va a ser limpiado. Va a haber un arrepentimiento. Solamente es sencillo. Tienes que decir esta palabra conmigo. Padre celestial, en este momento yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y Dios te levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo serte fiel todo el resto de mi vida. Dios te bendiga, eres de gran bendición. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Pastores Giovanni Sondy Ramírez. Dale a la campanita. Hay 3 campanitas ahora, por eso es que a mucha gente no le llega la notificación. Hay 3 campanitas, de la última que te llegan todo, te va a llegar todo el contenido. Síguenos en Instagram, síguenos en TikTok, síguenos en Facebook, sigue YouTube Mujer Espada, Facebook Mujer Espada, TikTok Pastora Sondy, Instagram Pastora Sondy. Hasta lo último de la tierra vamos a llevar este evangelio. Dios te bendiga. Te saludan los pastores Giovanni Sondy, multimedia, todo el liderazgo de C de la Porta. ¿Y dónde están? Todo va a estar ahí en Providence, Rhode Island. Dios te bendiga.